Bueno, muy buenas tardes, saludo para todos. Hoy nuestro grupo está conformado por 6 personas. Lo voy a presentar, primeramente por mi persona, Dani Maporiva. Continuará mi compañero Romario Góngora, Vania Bosa, Lilian Paniagua y Ilsen Poeta. Y para terminar, Henry Adonai, el cual hoy vamos a hablar sobre el tema, el análisis general del Decreto Supremo 5000, que es donde afectan derechos que vulneran a las personas y se trata de en sí el golpe de Estado. Empezamos con una pequeña introducción para ver el contenido y después desarrollarlo entre sí. En 1 de julio del 2024 de este año, realmente se vio algo inesperado donde hubo un golpe de Estado y instalado esto por la Junta de Reconstrucción de Patria, que es la JRP, y esto fue liderado por el general Ernesto Valverde. Y lastimosamente, pues aquí en esa situación que se vio en este golpe de Estado, que nunca lo pensábamos, de acuerdo a este decreto, se ha habido medidas extremadamente restrictivas, el cual pues este decreto impone medidas que afectan en diversos aspectos de nuestra vida personal, cotidiana y en los derechos civiles como bolivianos que somos, digamos. Y uno de ¿cómo se puede decir? Estas medidas que incluyen este decreto está del sistema del código QR, que el, que es, aquí se refiere a donde los ciudadanos tenemos que estar, digamos, con un código para podernos mover acá en el territorio, digamos. Y eso para que tengamos este código, tiene que estar autorizado y si no está autorizado, digamos, esto quiere decir que es un delito contra la seguridad nacional. Entonces, incluso para obtener este código, como les digo, tenemos que dar todos nuestros datos, ya sea biométrica, historia familiar, incluso hasta los historiales de médicos. También está, como pueden ver en la diapositiva, la prohibición de reuniones, esa es otra medida restrictiva, el cual ahí se prohíben las reuniones ya sea religiosas, políticas, culturales y deportivas. En fin, cualquier reunión. También está la censura de redes sociales, la economía solo en efectivo. Eh, no existen transacciones bancarias, cosa que se ha restringido esa parte también. Las redes sociales también tienen que estar autorizados por la JRP y en sí eh, ver, pues, ¿cómo se puede decir? Una vigilancia, digamos, las comunicaciones electrónicas para poder ver. También están los cierres educativos, donde ni en plataforma las unidades educativas están funcionando, se bloquearon. También las restricciones de movimientos interdepartamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que para viajar en departamentos, digamos, aparte que hay control militar en la frontera, hay que ser autorizado por el Ministerio Interno para realizar ese respectivo viaje. También existe también estas restricciones de suspensión de medios de comunicación independiente. Esto quiere decir que lastimosamente la información va a ser a canales estatales nada más y debidamente controlado. Y en este golpe que se ha vivido, eh, bueno, pues han habido afectados varios casos, ya, y uno de ellos es el caso de María Quispe. Ella lastimosamente fue detenida injustamente sin representación legal y solamente por organizar una protesta pacífica. También está el caso de em, Carlos Mamani, la familia de Carlos Mamani, este, ahí no tiene servicio ni de médico, ni bancario, afectado totalmente también. Hasta un padre que fue arrestado a intentar realizar reuniones religiosas pacíficas. Lastimosamente, hay más casos también del el caso de Lucía Vargas, donde son comunidades indígenas. Hasta ahí también ha llegado la restricción que hay aislamiento cultural, prohibiciones de reuniones y restricciones de movimiento. En fin, y
Y este decreto supremo 5000 plantea una serie de preocupaciones, digamos, sobre al respecto de nuestros derechos como humanos, digamos, y el Estado de Derecho en el país. Entonces, aquí vamos a desarrollar eh, cuáles fueron estos derechos vulnerados en este golpe de Estado y algunos de estos casos que he mencionado. Ahí le voy a ceder la palabra al compañero Romario Góngora. Gracias. Gracias, gracias compañera. Eh, Siguiendo con el análisis del decreto supremo 5000, nos estamos viendo, de acuerdo a la lectura planteada del decreto y del código QR referido al decreto, nos basamos a unas acciones de defensa constitucional para restaurar un orden democrático. Es decir, que existen violaciones constitucionales inherentes a las medidas interpuestas que tiene la Constitución Política del Estado, donde desarrolla nuestra actual Constitución, el artículo 13. Ningún derecho está por encima de otro, ninguno de otros tiene jerarquía absoluta sobre sobre el otro, donde este decreto 5000 establece las vulneraciones del derecho fundamentales garantizados por nuestra Constitución, ¿no? Como ser un derecho vulnerado al derecho a la intimidad, el artículo 21 del mismo decreto reglamentario lo está estableciendo. Por decir, el derecho a la libertad, a la reunión, a la participación de las agrupaciones, de los derechos de las agrupaciones populares, a las reuniones religiosas, a las reuniones familiares, la cual restringe, ¿no? Esos valores que reconoce nuestra actual Constitución. Otra libertad también de expresión, podríamos decir. No cualquiera va a poder hablar mal sobre el estado de sitio, porque el estado de golpe, si bien lo mencionaba la compañera, restringe el derecho, restringen obligaciones, como también deberes que tienen las personas a realizar. Es decir, la libertad de expresión es una censura previa a las redes sociales. Nadie puede hablar mal del Estado. Y como el Estado tiene un canal estatal, todo se dirige mediante ese mismo canal estatal. Lo que se va a hacer, lo que se viene y lo que se tienen que hacer, que lo que se tienen que cumplir con las obligaciones, ¿no? De lo que norma el, el decreto 5000 y lo que dicta el golpe de Estado, lo que va a ser los decretos, eh, los famosos decretos eh, que son irreversibles, que son de cumplimiento obligatorio. Otro derecho fundamental podemos mencionar que en el mismo decreto establece el artículo 7, el cierre de las instituciones educativas y la prohibición a la educación, la prohibición que afecta directamente a los estudiantes, directamente al sistema educativo, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, a la libre eh, libertad de tránsito, donde toda persona tiene derecho a lo que es el libre tránsito, ir donde el libre albedrío, donde uno puede ir donde le da la gana, perdón con la palabra, pero la libertad de tránsito te restringe porque el decreto 5000 y lo que es el golpe de Estado le restringen la libertad. De cierto horario a cierto horario van a salir y de cierto horario a cierto horario van a estar en casa. Y el que no esté en casa va a estar, se le va a vulnerar el derecho a la libertad y va a ser detenido y bajo investigación. Y hasta por último podemos decir que en ese transcurso y ese lapso desaparecen personas, ¿no? Porque hay que personas que también quieren intervenir, como decía la compañera, el derecho a la protesta. No van a tener eso porque el golpe de Estado es restricción alguna. También nombrar eh, el artículo 14, sobre la libertad económica. No se va a hacer transacciones financieras, operaciones de los negocios. Se limitan la libertad económica, como bien lo mencionaba la compañera en su anterior explicación, a todos los ciudadanos, siendo vulnerados todos estos.
derechos y garantías, nuestra hoy Constitución, en su artículo 14, establece en su Romano 5, las leyes bolivianas son aplicables para todas las personas naturales jurídicas extranjeras dentro del territorio boliviano. El análisis del marco constitucional del decreto 5000 nos establece los principios que vulnera, esos principios de legalidad, esos principios del Estado de Derecho y el principio de proporcionalidad que establece el artículo 13, que establece las medidas adoptadas del Estado para ser proporcionalmente para un fin que se persigue no pueden ser gravosas ni necesarias y alcanzar dichos fines. Eh, la claridad en la relación entre las medidas son los fines perseguidos para llevar a una percepción de las dichas medidas de las garantías constitucionales para comprender el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos individuales. Siendo hoy mi compañera le va a explicar sobre un análisis doctrinal. Mi compañera Vania. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes. Bueno, como ya habían explicado, ¿no? Sobre este análisis en general de este caso, del presente caso, vamos a hacer una explicación y un análisis doctrinal y jurisprudencial. Bueno, la doctrina constitucional boliviana reconoce como primacía los derechos fundamentales e incluso los derechos fundamentales en el Estado e incluso en el estado de excepción, respetando siempre la dignidad humana y la integridad del individuo. En el presente caso, las severas medidas que se han llevado a cabo y se han planteado de una manera eh, que se ha impuesto por la Junta de Reconstrucción Patria, tras un golpe de Estado en Bolivia a través del Decreto Supremo 5000. Estas medidas y disposiciones han sido sumamente graves y han impactado severamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo cual genera una serie de violaciones de acuerdo a los estándares bolivianos eh, y el derecho internacional de los derechos humanos. Voy a mencionar varios puntos que se han analizado, como por ejemplo el principio de primacía de los derechos fundamentales. En Bolivia, la Constitución reconoce a la primacía a los derechos, como había mencionado, incluso en los estados de excepción. Esto implica que las medidas restrictivas deben ser proporcionales y temporales y deberían respetar siempre la dignidad humana y la integridad de los individuos afectados. También, como ya se había mencionado, la proporcionalidad de restricciones, ¿no? En este decreto 5000, como se ha impuesto el código QR de manera obligatoria, indica la prohibición, ¿no? Y la censura a las redes sociales de cual estamos totalmente vinculados y hacemos uso a diario de las mismas. Sin embargo, y también la economía, solo en efectivo, mencionas la economía solamente en efectivo, ¿no? Las cuales parecen ser totalmente desproporcionadas y excesivas, ¿no? También afecta el tema del derecho a la libertad y el movimiento, libertad de expresión, como al mencionarse la libertad en general, vulnera también la libertad de religión y el derecho a la educación. También podemos mencionar el respeto a la dignidad humana. Las detenciones arbitrarias, como el caso de la señora María Quispe, sin acceso a ningún tipo de representación legal y sin información del mismo, vulneran totalmente su derecho y a lo que es algo muy importante y hemos estado mencionando y estudiando todos estos
estos días, al debido proceso, que es sumamente importante para una persona para que sea juzgada de una manera justa, de acuerdo a todos los mecanismos que se plantean en nuestra Constitución, respetando los derechos de la persona, los derechos fundamentales. En este caso, también afecta a la familia de Mamani, ¿no? Que se encuentra prácticamente confinadas en su hogar sin acceso a recursos básicos, básicos que como ciudadanos se necesitan, los médicos necesarios. Menciona también la libertad de expresión y de reunión, como ya habíamos indicado, la prohibición de todas las reuniones políticas, religiosas y culturales. Es una censura total a las redes sociales y la suspensión de medios de comunicación independientes, ¿no? Constituye una clara violación de la libertad de expresión y asociación. Eh, Hemos visto en unos casos anteriores de años pasados, en lamentables golpes de Estado, que se ha prohibido totalmente la información, que en su momento no había redes sociales, pero con el pasar de los años la tecnología para nosotros ha sido y es una herramienta necesaria de todos los días. Y se ha vulnerado completamente esto, obligando a que la información sea necesariamente que vaya de acuerdo a los principios de este decreto supremo. También hablamos sobre el acceso a la justicia y el derecho a la salud, con la detención del señor Pedro Choque por expresar críticas el arresto de del padre Luis Morales por una reunión religiosa y la falta de acceso a medicamentos para Carlos Mamani. También se ponen en evidencia las violaciones al acceso a la justicia, ¿no? Y también podemos mencionar el impacto en minorías y pueblos indígenas, con el caso de la señora Lucía Vargas, de su comunidad indígena Aymara, ¿no? Que enfrentan restricciones adicionales debido a su identidad cultural. En el análisis jurisprudencial, la Constitución Política del Estado del 2009 establece un marco jurídico donde protege a los derechos fundamentales esencialmente, ¿no? Y de la misma forma se menciona, haciendo una comparación, los puntos que había mencionado ya sobre los derechos fundamentales, la primacía de los derechos fundamentales, donde nos reconoce la Constitución sobre cualquier otra norma o disposición legal. Esto implica que cualquier medida que restringe estos derechos debe ser claramente justificada y ser proporcionada en su situación. Mencionamos también los derechos a la libertad de expresión y reunión, que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, incluyendo a la libertad de prensa y de información. Mencionamos en el punto 3 también que el derecho a la intimidad y protección de los datos personales, de acuerdo al artículo 23, donde indica que protege el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones privadas. La exigencia de los datos personales para obtener este QR puede ser considerada una violación a menos que sea estrictamente justificada y regulada por ley. Mencionamos sobre el derecho a la educación, a la educación y al acceso a la salud. En su artículo 78 y 19 garantiza el derecho a la salud. La prohibición de la educación en línea y el cierre de las instituciones educativas deben ser evaluadas bajo el principio de proporcionalidad, asegurando alternativas adecuadas y efectivas para proteger este derecho durante la emergencia, ¿no? Y por último, las garantías del debido proceso. Como ya había mencionado, esto es muy importante, es vital en todo este análisis, ya que el artículo 115 asegura el derecho al debido proceso, incluyendo el acceso a la justicia y a la protección contra detenciones arbitrarias, sobre todo, ¿no? La detención de la señora María Quispe sin acceso a representación legal y la incomunicación de la familia podrían constituir violaciones graves y severas a estas garantías.
Bueno, cedo la palabra a continuación a la compañera Lidia. Gracias. Gracias, compañera. Continuando con el análisis y explicación, podemos ver, ¿no?, que además de la normativa nacional existente, Bolivia es parte de tratados internacionales sobre derechos humanos en los cuales se establecen los estándares mínimos para la protección de estos derechos, entre los cuales podemos mencionar lo siguiente. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado por Bolivia en el año 1982. Protege en sí los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, privacidad, y establece que cualquier restricción a estos derechos necesariamente tiene que ser proporcional a un objetivo legítimo, como ser la seguridad nacional. Otro es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue adoptada por Bolivia en el año 1979. Esta convención americana protege los derechos civiles y políticos e incluye la libertad de expresión y reunión, donde establece, ¿no?, que todas restricciones a estos derechos tienen que ser proporcionales y deben respetar los principios de legalidad y necesidad. Otro sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, que si bien no es vinculante, pero esta declaración establece principios fundamentales de derechos humanos que deben ser respetados por todos los estados, que incluye la libertad de expresión, reunión y privacidad. Continuando, vamos a hablar sobre el punto 5, que es sobre la ponderación de derechos. En este caso, vamos a hacer un análisis sobre el derecho a la seguridad nacional versus los derechos individuales. ¿Cuáles serían los argumentos pro decreto? Nos indica, ¿no?, que la Junta de Reconstrucción Patria argumenta que todas las medidas que implementaron son necesarias para poder restaurar el orden y la seguridad nacional luego de un golpe de Estado. Pero ¿cuál sería el contraargumento? Sin embargo, podemos ver que estas medidas restringen muy severamente todos los derechos fundamentales, como ser la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la privacidad. Otro derecho que vamos a analizar es el derecho a la privacidad y protección de datos versus la seguridad nacional. ¿Cuál sería el argumento pro decreto en este? Sería que el gobierno justifica en realidad la recopilación extensiva de datos personales que son para emitir los códigos QR como una medida necesaria para poder identificar y controlar a todos los individuos en un área urbana, y esto con el fin de poder prevenir actividades terroristas y subversivas. Pero ¿cuál sería el contraargumento? Bueno, nos dicen, ¿no?, que la exigencia de estos datos biométricos como ser historiales familiares, registros médicos, cuentas de redes sociales, pues puede ser demasiado desproporcionada y violatoria a todo lo que son los derechos de privacidad. También tenemos el análisis del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información versus la censura de las redes sociales. El argumento pro decreto nos indica que el Comité de Comunicación Estratégica justificaba la censura previa en redes sociales como una medida necesaria para evitar la difusión de información que pueda llegar a incitar a la violencia o pueda socavar a la autoridad del gobierno en un momento de crisis como lo es un golpe de Estado. Pero ¿cuál es el contraargumento? Bueno, la censura previa constituye una restricción demasiado severa a lo que es la libertad de expresión, lo que es las publicaciones en redes sociales bajo supervisión e incluso con posible suspensión inmediata de cuentas, pues limitan el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones críticas y acceder libremente a información diversa. Otro derecho es el derecho a la educación versus el cierre educativo. En el argumento pro decreto nos dice, ¿no?, que la suspensión de actividades educativas se justifica como una medida para evitar la propagación de ideas subversivas y mantener el control durante un periodo de emergencia. Pero ¿cuál sería el contraargumento? Bueno, en realidad esta medida afecta gravemente el derecho tanto de los niños como de los jóvenes a la educación, ya que es un derecho fundamental que está reconocido tanto por nuestra Constitución como también por todos los tratados internacionales. Y el cierre de estas instituciones educativas sin que nos den otras alternativas viables como ser la educación en línea, pues puede tener graves consecuencias a largo plazo en lo que es el desarrollo educativo de una población. También tenemos el derecho a la libertad de reunión versus las prohibiciones de reuniones. El argumento pro decreto en este caso nos dice que la prohibición de reuniones la justifican como una medida que es necesaria para evitar organización de propuestas, evitar disturbios que pueden desestabilizar aún más la situación política social por la que se está atravesando. Pero ¿cuál sería el contraargumento? En realidad esta medida limita severamente el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente, lo cual es esencial, ¿no?, para poder expresar ideas,
para participar democráticamente. Esta prohibición de reuniones, tanto familiares, religiosas, puede ser vista como una interferencia desproporcionada tanto en la vida privada como cultural de las personas. Entonces podemos ver que la ponderación de los derechos en este caso muestra un conflicto entre las medidas draconianas que son implementadas, en este caso por la Junta de Reconstrucción Patria, y los derechos fundamentales que son garantizados tanto por la Constitución Política del Estado como por los tratados internacionales sobre derechos humanos, que si bien es comprensible que existe la necesidad de mantener la seguridad nacional durante una crisis y que las medidas que adoptan deben ser estrictamente necesarias y proporcionales y bueno, también temporales. Las restricciones excesivas como ser el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, a la libertad de reuniones, a la educación, pues plantean serias dudas sobre la legalidad y legitimidad de este decreto supremo 5000. Por lo tanto, podemos decir que es necesario que cualquier medida de emergencia tiene que ser revisada y ajustada para poder garantizar un equilibrio adecuado tanto entre la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Le cedo la palabra al siguiente compañero, por favor. Bien, buenas tardes compañero, buenas tardes doctor. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar del impacto sistemático, ¿no? Que esta ley, que este decreto supremo 5000 emitido por la Junta de Reconstrucción Patria JRP ha modificado aspectos fundamentales del orden constitucional y la estructura plurinacional de Bolivia, afectando diversos sectores de la sociedad. Aquí vamos a ver, como por ejemplo, en la separación de poderes y control judicial, la censura de redes sociales y la prohibición de reuniones representan una violación de la libertad de expresión y el derecho a reunión, derechos garantizados en la Constitución de Bolivia en su artículo 23, artículo 21, numeral 4, ¿no? Otro impacto es en la seguridad, es en la separación de poderes y control judicial. Aquí podemos, específicamente en el caso de María Quispe, podemos ver quien se vio limitada en su acceso a la justicia debido a restricciones impuestas por el decreto afectando la independencia judicial, que está en su artículo 23, parágrafo 3, tercero, ¿no? Y también podemos ver un impacto en la seguridad jurídica. En la seguridad jurídica, estas restricciones del decreto generan incertidumbre legal y falta de previsibilidad, afectando a los ciudadanos y a las empresas. Con la suspensión de sistemas de pago electrónico, que ha generado un parálisis económico y una gran incertidumbre legal para ciudadanos y empresas, generando un parálisis económico y una inseguridad generalizada, ¿no? Aquí podemos ver en los derechos de las comunidades indígenas, podemos ver que la Constitución del 2009 reconoce la plurinacionalidad de Bolivia y la autonomía de las comunidades indígenas. Sin embargo, con este decreto les afectaría sus prácticas culturales y tradiciones. En el acceso a recursos de autogobierno, estas medidas restrictivas dificultan el acceso de las comunidades indígenas a recursos esenciales y limitan su movilidad, como por ejemplo, sus dificultades en el acceso a recursos básicos como medicina, alimentos, debido a controles fronterizos y limitaciones como restricciones a reuniones culturales y movimiento interdepartamental, afectando las autonomías y sus prácticas culturales de las comunidades indígenas, ¿no? Siguiendo aquí, accesos a recursos de autogobierno. Estas medidas restrictivas dificultan el acceso de las comunidades indígenas a recursos esenciales, como por ejemplo a dificultades el acceso a recursos básicos como medicinas, alimentos, debido a controles fronterizos y limitaciones en su movilidad. En el impacto a la coexistencia pluricultural, podemos ver, se haría una prohibición de eventos culturales y censura a medios independientes, amenazando diversidad cultural y coexistencia armónica entre grupos étnicos. Este decreto supremo 5000 no solo desafía el orden constitucional y al Estado de Derecho en Bolivia, sino que amenaza la estructura plurinacional del país y las autonomías de las comunidades indígenas.
Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, muchas gracias por darme el uso de la palabra. En lo que respecta a las acciones constitucionales, como bien han mencionado mis compañeros, se han mencionado 5 casos. Entre ellos voy a nombrar unos dos, que vendría a ser el caso de María Quispe, la cual es periodista y activista. Lo que se busca es poder hacer alguna propuesta de alguna acción constitucional para que los afectados puedan presentarla. Y en este caso sería que la acción propuesta vendría a ser un amparo constitucional por la violación de la libertad personal y el derecho al debido proceso, ya que en su caso, la señora María Quispe fue arrestada sin una orden judicial, sin un acceso a la representación legal y también un paradero desconocido para lo que vendría a ser sus familiares. Con esto violando lo que serían los derechos antes mencionados, como sería la libertad y el debido proceso. Otro de los casos que tenemos vendría a ser el de Carlos Mamani, un ciudadano que lamentablemente tiene la necesidad médica ya que padece una enfermedad, al cual se le ha negado ya que no ha podido obtener un código QR necesario y a la misma vez estaba confinado sin un acceso a lo que vendría a ser los medicamentos, los cuales lo necesita para su condición cardíaca. Con esto violando también lo que vendría a ser el derecho a la salud y a la libertad de movimiento. Ya pasando a lo que vendría a ser las recomendaciones para poder restaurar el orden constitucional y prevenir abusos como el decreto supremo antes mencionado, el 5000 en Bolivia, se proponen medidas claves como lo que vendría a ser primeramente, se debe impugnar legalmente las disposiciones inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, utilizando lo que es el amparo constitucional para casos de detención arbitraria y la restricción de derechos, como lo que venía a ser los casos antes mencionados, como el de María Quispe y de Pedro Choque. De igual manera es esencial emplear métodos de interpretación constitucional para poder argumentar en contra de la disproporcionalidad que hay en las medidas invocadas por, por lo que son las razones de seguridad nacional. Además, se recomienda también se recomienda que haya una revisión integral de lo que sería los decretos bajo los principios constitucionales y también el aprendizaje del derecho comparado en lo que vendría a ser América Latina puede ayudar a informar y también reformar adicionalmente para fortalecer las instituciones democráticas y proteger también lo que vendría a ser los derechos fundamentales que hay en Bolivia. Eso sería todo de mi parte. Este decreto supremo no solamente va a vulnerar a la primera generación, sino que hasta una tercera, cuarta y quinta generación, pues, ¿no? Exactamente, porque no solamente se vulnera, como dice la compañera, el primero, como los primeros grados, como son los derechos fundamentales, el derecho a la libertad, el derecho a los servicios públicos, segunda generación, tercera generación, lo que es la economía y la economía